Ella es la muñeca Leta y hoy les voy a contar toda su historia. Empezando por cómo es que el nuevo dueño de Leta la encontró y se la llevó a su casa, porque desde el principio todo estuvo mal. El propietario de Leta es un hombre llamado Kerry. Una vez se encontraba en Australia porque fue al funeral de su abuela, pero sus abuelos tenían unos vecinos que tenían una casa abandonada desde hace años, entonces a Kerry se le hizo buena idea meterse a investigar esta casa abandonada. Mientras está investigando la casa, baja al sótano y ve a ella sentada. Bueno, así no, así, porque sí, tiene tamaño de un niño. Lo que le llamó la atención fue pues su vestimenta verde, que se ve una muñeca súper antigua, y su cabello. Y aunque al principio sí se asustó de verla porque pues la verdad no tiene un aspecto como muy amigable, decidió llevársela. Por lo cual la sacó de esta casa. Hasta aquí no tenía nombre. Su nombre, Leta, tiene que ver con lo que pasó después, ya que al momento de irse a su casa, mete a la muñeca en lo que es la cajuela de su coche y cuando él está manejando, escucha un grito primero y después una voz que decía "Let me out". Es decir, déjame salir, pero el "let me out" era como "Leta me out". Y de ahí, pues fue su nombre, Leta the Doll. Lo curioso de esta muñeca no es nada más que hable, sino que se mueve. Si ven sus zapatos, me asusté. Los zapatos dejaban marcas en el piso por donde la muñeca andaba caminando. Y en el lugar donde la tenían, por ejemplo, si alguna vez había polvo, había las marcas de los pies de Leta. Los niños que vivían en la casa de Kerry estaban muy asustados de tenerla aquí. No la querían que se la llevara y además la escuchaban que se movía por las noches, porque donde la tenían guardada nada más estaba ella y se escuchaba que se movía todas las noches. Kerry decidió llevarla como con un experto en antigüedades para que le dijera más o menos de dónde venía, si tenía algún número de serie o algo por el estilo, y esta persona le dijo que esta muñeca tenía alrededor de unos 200 años y que su cabello era cabello real. Lo cual, con otras historias que he leído, esto no es muy bueno. No tenía número de serie, no era como que de alguna marca ni nada, es decir que esta muñeca fue hecha nada más ella. Después de diferentes situaciones en donde la muñeca Leta se movía, Kerry decide llevarla también con un experto en lo paranormal, como para que le dijera más o menos si había algo ahí adentro, y le dijeron que sí tenía el espíritu de un niño que se había ahogado ahí con ella, y que tal vez por esto la frase "let me out" tenía que ver más o menos con el espíritu del niño. A pesar de que los niños que vivían en la casa con Kerry le pidieron que se deshiciera de Leta muchas veces, él no quiso. Y no pudo, literal no pudo, porque en una ocasión tenían un apuro económico y Kerry trató de venderla por $400, pero al momento de que alguien le dijo "ok, sí, tráemela, yo te la compro", al momento de ponerla en el coche dice que físicamente no pudo. Había muchas cosas que pasaron, él no podía manejar, no podía hacer nada y dijo "Leta no se quiere ir", y no la vendió. Ella es una de las muñecas como más poseídas actualmente, ya que todavía la familia la conserva. Dicen que no se piensan deshacer de ella para nada. Aunque sí es un poco sospechoso el hecho de que la hayan abandonado en una casa abandonada. Como que alguien se quería deshacer de ella y simplemente la dejó donde primero se le ocurrió. O simplemente no se la quiso regalar a alguien porque sí sabía que había algo raro en ella y mejor decidió abandonarla. Muchos han querido estudiar a Leta como para ver qué es lo que ocurre alrededor de ella. Ha estado en muchos programas de televisión porque todo esto fue como en 1970 aproximadamente. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de Leta. Hoy es el último día del año y yo sé que muchos al rato estarán enfiestados y demás, por lo cual hoy les voy a contar una historia, una experiencia que tuvo un grupo de chicos precisamente en estas fechas. Todo esto ocurrió en la noche del último día del año, técnicamente la madrugada ya del primer día del año. Este grupo de chicos había pasado, ya saben, la cena y demás con su familia, pero habían quedado que después de las 12, este grupo, que eran 4, se iban a ir a una fiesta. Total, se fueron, estuvieron ahí en la fiesta y tipo 2:30, 3 de la mañana deciden regresar ya a donde vivían. Pero todavía no querían como entrar, allá saben, a los condominios donde vivían, entonces se quedaron un poco por fuera. Y para entrar a estos condominios era una colina, es decir que la calle estaba de subida. Entonces estaban ahí los 4 en el coche platicando antes de llegar a su casa, que todos vivían ahí mismo, cuando todo ocurrió.
Ellos cuatro estaban en lo suyo cuando ven venir de la carretera como un hombre tropezándose, pero no como si estuviera intoxicado de algo, simplemente así como que venía muy rápido. Estos chicos conocían a casi todas las personas que vivían por ahí y estaban seguros que no era uno de ellos, pero aún así pues el señor no les había hecho nada, entonces ellos pues no hicieron nada tampoco. Este señor solamente pasó a un lado de su coche y subió la colina, es decir, se metió como a estos condominios. Sí se le quedaron viendo así como, bueno, pero siguieron en lo suyo, platicando y demás. Unos cuantos minutos después pasa otra persona, pero esta vez era una chica como adolescente que venía vestida normal. Lo único raro que le notaron fue que no tenía zapatos. No se veía como que estuviera tampoco intoxicada de nada, simplemente no traía zapatos, fue lo único raro que vieron, pero iba caminando normal y todo bien. Y también subió la colina. Ellos simplemente pensaron, bueno, a lo mejor algunos de nuestros vecinos están teniendo algún tipo de fiesta extraña, pero ya. Esta chica, la que no traía zapatos, pues iba a un paso normal, no iba ni caminando rápido ni corriendo. Y también subió la colina. El único comentario que hicieron entre este grupo de amigos fue, bueno, pues no parecía como que estuviera mal, va caminando normal, simplemente pues no trae zapatos, pero bueno, cada quien. Y entonces aquí es cuando las cosas se ponen un poco extrañas. Después, o sea, unos cuantos minutitos después de que la chica ya se les había perdido de la vista, de que ya había subido la colina, la ven bajar a toda velocidad. Esta vez sí venía corriendo y se veía claramente bastante asustada. Y ustedes recordarán que el primero que subió fue un señor como tropezándose. Entonces este grupo de chicos pensaron que este señor tal vez le quiso hacer algo, por lo cual se bajan los cuatro y le preguntan que qué pasó, por qué viene tan asustada. La chica, de tal susto que tenía, no podía hablar, lo único que hizo fue como apuntar hacia arriba de la colina. Todos al mismo tiempo como que voltearon a ver pues hacia la colina, pero ellos no veían nada. Entonces en este grupo de amigos eran 2 chicos y 2 chicas, entonces los hombres decidieron ir a ver, o sea, subir esa calle de la colina e ir a ver qué estaba pasando, mientras todas las chicas, incluida la que no traía zapatos, se metieron al coche y le pusieron seguro. No creían que hubiera pasado algo grave, simplemente querían ver qué había asustado a esta chica tanto, ya que la chica sí bajó corriendo y demás, pero no se veía lastimada ni nada. Ya asegurándose de que las 3 chicas estuvieran en el coche, ya bien con el seguro puesto y demás, ellos proceden a subir por la calle a investigar. Pasaron unos 5 o 10 minutos ellos buscando entre los arbustos, entre los coches, y pues no veían nada. En este residencial comenta el chico que las luces, ya saben, el alumbrado público están muy separadas unas de otras, entonces sí hay como espacios en la calle donde se queda totalmente a oscuras, hasta que llegas pues al siguiente punto donde está la siguiente luz. Justamente iban pasando por un punto en el que no había luz directa cuando escucharon un ruido que venía como en la cochera de una de las casas. Esta cochera sí tenía como una luz, pero muy tenue, por lo cual no podían ver bien con claridad qué era lo que había ahí. Cuando lo vieron se dieron cuenta de por qué la chica se había asustado tanto, ya que este hombre parecía estar sin ropa, pero es que no era como un humano como tal, ya que los brazos los tenía tan largos que le colgaban como a los costados. Estaba haciendo un sonido con la garganta como si se estuviera ahogando con algo, más no estaba haciendo movimientos como de ahogarse, sino como si fuera un tipo de gruñido. Ninguno de los 2 chicos pudo verle la cara como tal, simplemente como la silueta. Fue unos cuantos segundos que vieron esto cuando los 2 deciden correr colina abajo lo más rápido que pudieron. Llegaron al coche con las demás chicas y se metieron a la casa del que estaba más cerca y ahí se encerraron, con todo y chica, la que no traía zapatos. No supieron qué fue lo que en realidad vieron, pero por la descripción les voy a poner una foto. Algo así tal vez fue lo que vieron. Tiene figura humanoide con los brazos que le cuelgan a los lados, o algo así tal vez. Esta es la historia de unos policías que se toparon con algo siniestro, no desconocido, pero poco común. Ellos iban rumbo al Estado de México, pero no les habían dado viáticos para ese viaje, por lo cual no tomaron la autopista. Ellos iban cortando camino por municipios y por pueblitos. Incluso muchos de estos caminos no tenían carretera como tal, sino que era terracería. Ya era de noche y ellos venían por un poblado llamado Las Palomas.
En este poblado no había carretera tal cual, entonces iban en un camino a media montaña. La única luz que ellos veían eran los faros de la camioneta de la patrulla en donde iban. Y de pronto, en medio de la nada, la patrulla comenzó a fallar. Sentían que la patrulla daba unos jalones, ya no respondía hasta que se apagó el motor. Y no solo el motor dejó de funcionar, sino que toda la camioneta se murió. Es decir, que ya no tenían ni esa luz. Los dos policías se bajaron para checar el motor, pero vieron que no sabían qué tenían, no sabían cómo repararlo, entonces decidieron hablar por radio para pedir ayuda. Cuando tomaron el radio, lo único que escuchaban era estática y como palabras distorsionadas, y ellos supusieron que era pues por la lejanía de la carretera en donde ellos estaban. A pesar de que era verano, ellos sentían ráfagas de aire helados. Pero fue hasta que escucharon unos gritos que ellos se pusieron alerta. Estos gritos eran gritos de dolor de una mujer. Ellos, sin pensarlo dos veces, tomaron sus armas y se fueron a buscar de dónde venían estos gritos. Cuando ellos iban caminando a buscar a la mujer gritando, se dieron cuenta que el sonido venía de diferentes direcciones, por lo cual se separaron para cubrir más terreno y encontrarla rápido. Llegaron a una especie de camino oculto y ahí vieron a la mujer. Estaba acostada, con el rostro tapado, tenía un vestido blanco y esos gritos era porque estaba a punto de dar a luz. Y los gritos sí eran de dolor porque estaba sufriendo por esto. La mujer no había notado la presencia de los policías porque ellos llegaron por la parte de atrás de la mujer. Cuando se acercaron ya le alcanzaron a ver el vientre de la mujer y se dieron cuenta de que se movía de una forma muy extraña, como si el bebé estuviera desesperado por salir. Los policías se acercaron con cuidado y cuando estaban a punto de llegar a la mujer, sale el bebé. Los policías dijeron que olía a podrido, o sea, era un olor muy nauseabundo. La mujer se desmaya cuando sale el bebé y ellos se acercaron a auxiliarla, trataron de prender pues las linternas que tenían y nomás no funcionaron. Ellos estaban muy ocupados con la señora, entonces no se dieron el tiempo de voltear a ver al bebé. Hasta que hizo un sonido extraño y fue que ellos ven qué era. Ya que dicen que eso no era un bebé, ya que tenía cara de perro, la mandíbula llena de colmillos y sus ojos estaban en blanco. En ese momento la mamá despierta y como estaba muy débil por el parto, lo único que hacía era arrastrarse con manos y pies alejándose del bebé, de su bebé. El bebé hacía sonidos entre graznido y gruñido. Y la mamá desapareció, ya no la volvieron a ver. Esta criatura que acababa de nacer se lanza a atacar a uno de los policías, por lo cual su compañero usa su arma, pero no funcionó. Se echaron a correr, llegaron a la patrulla que recuerden no encendía, por lo cual lo único que pudieron hacer fue encerrarse dentro de ella. La criatura esta lo sigue, no logró meterse a la camioneta con ellos, pero sí estaba encima de la camioneta y movía la camioneta como si tuviera muchísima fuerza y recuerden acababa de nacer. El compañero que ya había sido atacado ya estaba en medio de un ataque de pánico, entonces saca su arma otra vez y le apunta, pero otra vez no sirvió. Y como estaba en medio de esta crisis, decidió salirse de la patrulla e irse corriendo, obviamente la criatura fue atrás de él. Esta criatura lo alcanzó, lo derribó y le arrancó un pedazo de oreja. Su compañero salió atrás de ellos con una vara de metal que traía en la patrulla pues para quitárselo de encima. Sí logró quitárselo de encima, entonces se lo lleva a la patrulla para pararle la hemorragia con el botiquín de primeros auxilios que traían. A pesar de que ya no veían a esta criatura, lo escuchaban como hacer ese como gruñido a lo lejos. Pasa una hora que ellos están ahí encerrados, estaba a punto de amanecer cuando escucharon un motor. Entonces sale el policía corriendo y ve que venía un camión. Él le hizo señas, le gritó y el camión no se paró, a pesar de que sí lo vio. De hecho, dijo el policía que parecía que más bien le aceleró más en cuanto vio que ellos estaban pidiendo ayuda. Muy desconsolado, el policía va caminando otra vez hacia la patrulla cuando logra ver que su compañero adentro está como alejándose de algo lleno de pánico. La criatura había regresado, se había subido a la patrulla y estaba tratando de alcanzar a su compañero. Y de nuevo, el compañero sale de la patrulla y se mete hacia la montaña corriendo y la criatura tras de él. A pesar de que el otro policía corrió, los persiguió, los buscó, les gritó, no los encontró.
Ya no recuerda cuántas horas estuvo buscando a su compañero cuando se topó a una pareja local. Y les platicó todo y les dijo que si por favor lo llevaban al pueblo para pedir ayuda. Lo llevaron al centro y el policía llama a su comandante, le cuenta todo y le dice: necesitamos ayuda urgente porque mi compañero está desaparecido. Cuando llegó el grupo de apoyo como 3 horas después, les preguntaron de que se alcoholizaron o algo así porque la historia está un poco extraña, pero cuando vieron el estado de la patrulla se dieron cuenta de que sí había pasado algo raro. Porque a la patrulla le hacía falta la mitad de una llanta, la sirena estaba partida a la mitad y así como rasguños por todos lados. Rasguños como de un animal grande. Y bueno, les creyeron, pero su compañero seguía perdido. Estuvieron buscándolo como por 8 horas hasta que lo encontraron cerca de una presa. Estaba tirado boca abajo, muy mal herido, pero aún con vida. Estaba rasguñado de todo su cuerpo, sus signos vitales estaban muy débiles, por lo cual se lo llevan a un hospital. Cuando despierta, el compañero, ya le preguntan qué pasó y él recordaba que sí salió corriendo, la criatura iba detrás de él y que logró derribarlo muchas veces y que hacía como por morderle el cuello, pero él se protegía y por eso es que pues no lo dejó sin vida. Al salir del hospital, este policía renunció, ya no quiso regresar a su trabajo y después se dieron cuenta que en ese lugar donde ellos se quedaron había muchas leyendas y muchos avistamientos de nahuales, brujas y demás. Este caso fue contado hace, yo creo, unos 9 años en el programa de radio de La Mano Peluda. Mucha gente no le creyó, le dijeron muchas cosas a quien contó esta historia, pero muchos otros, y sobre todo las personas que viven en este tipo de poblados, saben que estas cosas con los nahuales sí pasan. Si les ha pasado algo parecido, escríbanmelo, por favor. Hola, hola. Hoy les voy a contar la historia de una muñeca que tal vez no quisieran tener en sus casas nunca. Dicha muñeca es esta llamada Susie Scribbles. Esta muñeca fue súper popular en los años 1980 porque escribía. Y no solo escribía, también dibujaba, hablaba, se reía. Muy tierna. Aquí pueden ver algo de su escritura. Se supone que esta muñeca fue creada para apoyar a los niños a que escribieran. Aquí un dato curioso y es que el creador de Susie ya había hecho otras 3 muñecas. Una de ellas tocaba el piano sin tener una grabación. Otra más también escribía, pero bueno, esa tecnología la implementaron para que surgiera Susie. Como les dije, en esos años esta muñeca era súper popular. Pero, ¿qué pasó? Hubo una ocasión donde una niña decide regalar a su muñeca, que en aquellos años la muñeca estaba como en $70, es decir que sí estaba elevada de precio. Y se la regala a su amiga sin darle muchas explicaciones, simplemente le dice que ya no la quiere, pero como no se anima a tirarla a la basura, pues que mejor se la regala. Y su amiguita pues la acepta contenta porque también quería una muñeca de estas. Pasaron unos cuantos días y esta niña estaba fascinada con su nueva muñeca. Pero una noche la niña se despierta porque escucha cómo está escribiendo Susie adentro del closet, que era donde la tenía guardada cuando la había dejado apagada. Se queda unos cuantos minutos escuchando, ya saben, el roce entre el lápiz y el papel, y en eso escuchan a Susie hablar. Y Susie le dijo: ¿te gusta el rostro que estoy dibujando? Y cuando la niña se acerca a ver el rostro que Susie estaba dibujando, no era ningún rostro humano. Por lo cual la niña le habla a sus papás vienen, ven también esto, y ellos fueron los que dijeron que ese rostro dibujado era algo demoníaco. Y sospecharon que esta fue la razón por la cual su amiga que se la regaló se quería deshacer de ella. Hubo un par de reportes más de personas que decían que Susie sí escribía cosas que no estaban dentro de todo su registro de palabras que podía escribir o decir, y que no eran palabras pues adecuadas para niños. Yo no sé ustedes, a mí no me gustan mucho las muñecas, pero definitivamente sería algo que no tendría en mi casa. Una anciana de tal vez unos 80 años era muy conocida por tener la fama de curar las malas maneras de las personas, es decir, si alguien era fumador, bebedor, si los niños eran mal hablados o groseros, envidias, rabias, todas estas cosas eran eliminadas por ella. Era como una suerte de psicóloga, pero sin serlo en absoluto. Nadie sabía realmente cuál era su método. Ella tampoco permitía que las personas la vieran trabajar. Solo el que era atendido entraba con ella en su consultorio para luego salir y no recordar nada de lo sucedido, pero con la certeza de haber dejado todo lo malo en aquel lugar.
Las personas tampoco la acosaban preguntándole cómo lo hacía. Con los resultados era suficiente, aunque lo más curioso de todo es que ella no cobraba nada por el tratamiento. Decía que no necesitaba dinero, que ese trabajo le daba lo suficiente para comer, algo muy raro para una anciana. Un día se presentó a su casa un hombre con su pequeño hijo de unos 9 años, el cual estaba tomando muchas malas costumbres. El hombre ya no sabía qué hacer para corregirlo, así que le pidió su ayuda. Buenas tardes, doña Clemencia. Necesito que me ayude con mi hijo. Últimamente no hace caso, dice muchas mentiras y creo que está tomando las cosas que no son suyas. A veces regresa del colegio con artículos que nosotros no le hemos comprado. ¿Podría corregirlo? Doña Clemencia no pronunció palabra en ese momento. Tan solo se dedicó a mirar al niño fijamente. Ella tenía una mirada muy penetrante y fuerte. Miraba al niño como si lo analizara, como cuando un mecánico se dispone a reparar un auto. La cara del niño y del padre mostraban algo de nervio por la actitud de doña Clemencia. Y fue entonces cuando ella solo dijo: «Niño, ven conmigo». Doña Clemencia lo tomó del brazo. El niño luchó y lloró, pidiendo ayuda a su padre para no ser llevado a una habitación en donde solo estaría él junto con la señora. Pero su padre poco podía hacer, más que rogar que su hijo cambiara con aquel método, mientras él se quedaría en la sala esperando, no sin antes escuchar una advertencia de parte de doña Clemencia. No importa que escuche, no vaya a entrar a la habitación. ¿Ha comprendido? ¿A qué se refiere con eso? ¿No se le ocurre interrumpirme? Luego de estas palabras, la puerta fue cerrada firmemente detrás de ellos, dejando al padre nervioso y un poco asustado por lo que acababa de escuchar. Pasaron unos minutos de silencio absoluto. El padre, sentado en un sillón, miraba al piso pensativo. Por más que lo intentaba, no lograba imaginarse qué podrían estar haciendo con su hijo allí adentro. De pronto, unos gritos atormentadores salían de la habitación. Era su hijo quien los producía. Sonaba como si le arrancaran algo de las entrañas. El padre, como tal, su primera reacción fue correr hacia la puerta y entrar, pero recordó lo que le dijo doña Clemencia y se detuvo. Lágrimas corrían por su rostro al escuchar cómo su hijo sufría y él no podía hacer nada. Los gritos de dolor de su hijo luego cambiaron a algo que sonaba como varias voces diferentes, personas gritando, voces que ya no parecían las de su hijo, y luego silencio total, nada, todo estaba como si nada. Al cabo de unos minutos, salió doña Clemencia con el niño en brazos, desmayado. El padre se aproximó de un salto para ver cómo estaba. ¿Cómo está mi hijo? ¿Qué le ha hecho? Su hijo estará bien, solo déjelo descansar un momento antes de irse. No fue fácil curarlo, pero lo hice. El padre no comprendía bien sus palabras, pero vio como doña Clemencia sacaba de la habitación 3 bolsas negras de tamaño mediano, cerradas, las cuales era claro que parecían tener algo adentro. Algo que luchaba por salir, como tener un gato dentro de una bolsa, pero por el sonido que emitían, seguro que no eran animales domésticos. Doña Clemencia luchaba por sostener las 3 bolsas y de repente una se rompió, dejando entrever una pequeña garra que salía de adentro. ¿Qué son esas cosas? ¿Necesita ayuda? No, no, aléjese. Estos son los que estaban dentro de su hijo, los que le causaban tantos problemas. Tome a su hijo y váyase de aquí. Yo me encargo de lo demás. El padre no hizo más preguntas y se fue del lugar, dejando a doña Clemencia golpeando las bolsas con una enorme madera para darle muerte a lo que sea que estuviese dentro. Al día siguiente, el padre quiso pasar a casa de doña Clemencia para agradecerle cómo su hijo había cambiado de forma tan radical. Ya no mentía, no robaba ni se portaba mal. Estaba tan sorprendido que pensó que tenía que pagarle por su gran ayuda. Llegando a la casa de la señora, la encontró sentada en la sala mientras preparaba su almuerzo, así que le dijo el motivo de su visita. Perdone que la interrumpa, veo que está cocinando, no voy a demorar. Solo quería darle algo de dinero por lo que hizo con mi hijo. Yo sé que usted no pide dinero, pero para algo lo debe necesitar. Tómelo. Doña Clemencia, con su tono siempre serio, se levantó de la silla y caminando hacia la cocina para vigilar lo que preparaba, le dijo: «No necesito su dinero, con lo que hago por ustedes me alcanza para comer». «Pero no entiendo».
Sus palabras fueron bruscamente cortadas al ver cómo doña Clemencia le daba vuelta a su comida y dentro de la olla asomaba la garra que él mismo había visto el día anterior, y entonces comprendió todo. Algo nervioso se limitó a decir: «Perdone mi ignorancia, doña Clemencia, me retiro, gracias por todo». «Espere», respondió la señora con una sonrisa en la cara. «Me han dicho que usted tiene el terrible vicio de fumar y que no lo ha podido dejar. ¿Cuándo viene a verme? Mi comida solo durará unos días». El hombre, sin decir nada, salió corriendo de la casa, dejando a doña Clemencia disfrutar del almuerzo que había conseguido gracias a su hijo. Una de las cosas pues más fuertes que me sucedieron, yo dormía con mi abuelita y teníamos la costumbre de dormir con las puertas abiertas y juntábamos las camas y yo dormía del lado de la ventana y hasta el otro extremo estaba la puerta y estaba yo acostada y vi clarito una sombra entrar por la puerta. Te la voy a describir como un demonio de Tasmania, pero del tamaño de un adulto. La figura era toda una sombra, pero era como un demonio de Tasmania y hasta con sus patitas delgaditas. Y entró a la recámara y entró como si fuera a hacer una travesura, porque entró con sus manos encogidas y con sus pies así, de puntitas. Llegó hasta donde estaba yo, hasta mis pies, y ¡fua! Levantaron las cobijas. Cuando levantan las cobijas, obviamente yo grito, como histérica, se despierta mi abuelita. Lo primero que me dijo mi abuelita fue: cálmate, seguramente fue tu mamá y te quiso hacer una broma. Y al día siguiente le dijo a mi mamá: oye, ¿cómo es posible que estás viendo cómo está la niña y se te ocurre a las tantas de la madrugada ir a espantarla? Y yo, no, si yo, ¿cómo crees? Si yo estaba bien dormida, y yo, ¿cómo voy a hacer eso? Gracias. ¿Cuál fue el gran rumor en tu escuela secundaria que resultó ser... Ok, amigos, la historia que les voy a contar no es mía, es de una de mis seguidoras. Y cuando me lo contó me quedé con la piel toda chinita. Así que comencemos. Ella estudiaba en una escuelita muy humilde porque sus padres no tenían dinero, con decirles que ni siquiera tenían pizarrón. En ese tiempo escribían en unas pizarras con tiza, que familias influyentes de ese pueblo donaban. Y tú tenías que cuidarla todo el año para que te dure. La directora empieza a hacer reuniones con las personas del campo. Le vamos a poner de nombre a esta persona Nachita. Nachita empieza a darse cuenta que sus compañeritos empiezan a desaparecer y las personas del campo empiezan a crear rumores que la directora estaba metiendo en cosas turbias y que se robaba a los niños para venderlos. Hasta este punto, los papás de Nachita la iban a recoger a la escuelita y la traían y la esperaban afuera, porque las desapariciones eran progresivas y con más continuidad. Por ejemplo, antes como que se perdía un niño a los 2 meses y después empezaron a perder 3, al mes 5, a la semana 4, a las 2 semanas 8. Y el modus operandi era de que iban a la escuelita y nunca regresaban. Y como eran personas humildes no tenían ni siquiera la posibilidad de ir a denunciar. En una ocasión Nachita, porque ella era muy bonita, su madre le dice que no va a poder ir a verla a la salida, pero que cuando salga no regrese sola. Le pide a uno de sus compañeritos varones que la acompañe y que no hable con extraños. Y le da un clavo oxidado, empuñado en una mini tablita, y que siempre lo vaya a cargar. Que si alguien se la quiere llevar o alguna persona maluca le quiere hacer algo, que ella lo puñe. Salen de la escuelita y ella tenía que caminar como unos 20 minutos a llegar a su casa. Cuando se va, salen con muchos compañeritos y se da cuenta que la directora se le acerca y le pregunta que si su mamá va a venir como todos los días, a lo que ella le dice que no, que va a regresar sola. La directora le dijo que le iba a acompañar hasta su casa para que no le pasara nada, pero ella ya había escuchado rumores de que ella era mala y que tenía que ver con esas desapariciones. Entonces ella le dijo que no. La directora aceptó y se fue. Faltando como unos 5 minutos antes de llegar a su casa, ve a su directora que desde lejos le hace así, como que la saludaba. Ella no sabe describirlo, pero como que ella sentía algo en su estómago. Nosotros sabemos que es miedo, pero ella no lo sabía. Entonces, en ese momento que la ve, se da la vuelta y trata de correr al otro lado y se da cuenta que 2 hombres de atrás la agarran y se la llevan. En ese tiempo la gente no tenía carros, así que la suben en una carretilla donde ella va inconsciente y le ponen sacos de papa encima. Cuando ella se despierta, le empieza a faltar el aire, pero recuerda que en su uniforme la mamá por dentro le había hecho como un bolsillito pequeño donde le había metido una moneda. Ella con la desesperación fue lo único que pudo coger en su manito. Cuando levantan los sacos de papa, le dan un golpe muy fuerte y la... Ok amigos, aquí vamos con la segunda parte. Y lo siento por hacerlos esperar. Nos quedamos en la parte donde le están sacando y le dan un golpe tan fuerte que ella pierde la conciencia. Y cuando despierta,
se da cuenta que la han metido en un lugar oscuro y húmedo, donde habían más niños que ella no conocía. Y cuando se escuchaba pasos por arriba, como que los niños se escondían. En ese tiempo la gente del campo no tenía como en sí un colchón. Tenían como cabullas amarradas que los protegía del frío del suelo, porque algunos ni siquiera tenían como las camas que hoy conocemos con la madera. Ellos alzaban como con trocitos de adobe. O sea, la gente era demasiado pobre. Y eso la gente que tenía para hacer con adobe las casas podían darse ese lujo. Les cuento esto porque más adelante van a entender. Ella se da cuenta que los niños no hablaban y había mayores a ella y menores. Ella se acerca a ayudar a una niña porque se da cuenta que estaba sangrando mucho y ya saben por dónde. Y cuando la niña se le acerca, ella estaba como molesta que no la toquen, que ni siquiera la miren porque le daba vergüenza. Nosotros ya sabemos lo que le pasó, pero todos ahí eran niños. Y en ese tiempo la gentecita del campo, el sexo era un tabú, o sea que nunca les hablaban ni de sus partes íntimas, ni de lo que los mayores hacían, mucho menos que tú no debes dejarte tocar de nadie. Los niños empiezan a escuchar que viene alguien, porque las tablas por la parte de arriba como que enchinaban cuando alguien pisaba, y le empiezan a decir que se haga todavía como si estuviera desmayada, o sea que se haga la dormida, para que no se la lleven arriba. La niña les hace caso, encienden las luces de abajo, y baja la directora, como 2 o 3 viejos, ella decía, y en eso les podía ver el rostro porque estaban encapuchados, y empiezan a elegir entre todos los niños a alguien, y se llevan a la niña que estaba sangrando. Ella empieza a gritar y se empieza a tratar de agarrar de los demás niños, y los demás niños la agarran, pero la terminan llevando. Ella cuenta que a los niños les daban de comer una vez al día, y es como que les traían alberja, plátano cocinado, choclo en una olla bien grande, y que ahí debían repartirse todos. Y obviamente quien no comía, pues a ellos les daba igual. Es bien triste esto que les voy a contar, pero ella pasó encerrada como 2 años y 9 meses. Ella decía que los niños iban y venían. Obviamente ella ya también sufrió muchas cosas feas, que no podemos decir aquí porque nos baja el video. TikTok. Dice que los hombres arriba eran malos. Y no solo había niñas, sino también niños. Y que muchos a veces ya no volvían. Pero ella se hizo una amiguita. Y entre ellas prometieron apoyarse. Ella era de otra parroquia o pueblito. Y entre ellas empezaron a grabarse el nombre de todos los niños. Porque ellas de verdad tenían esa esperanza de que algún día alguien cometería un error. Y cuando los niños cumplían como 10 o 13 años, los llevaban ya a otro lado. En una ocasión que la llevan a Nachita, arriba, obviamente para, pues ya saben ustedes, alcanza a reconocer al hombre. Porque fue quien le dio la pizarra en Navidad para sus estudios. Porque tenía el mismo anillo. Ok, amigos, aquí vamos con la tercera parte. Y esperemos que la última. Ella lo reconoce, pero se da cuenta que él no, a ella. Así que ella no le dice nada. Y quiero contarles algo súper fuerte. Pero a los niños y a niñas que las tenían encerradas en ese lugar, ellos no usaban ni ropa interior, menos pantalones. Los tenían como en batas. Porque obvio era más fácil para ellos solo alzarla y ya. Bueno, después de que ese hombre obviamente le haga cosas feas a la niña, él se queda dormido ahí. Así que ella coge uno de esos como ladrillos de adobe y lo empieza a golpear tan fuerte en la cabeza, pero tan fuerte, que ella dice que como al tercer o cuarto golpe, ella vio como un ojo se le salió de la fuerza. Y luego ella corrió y corrió. La niña se da cuenta. Ella se da cuenta que hay un hombre cuidando la puerta. Así que lo que ella regresa, había como un hueco donde las personas iban a hacer sus necesidades o botaban cosas que ya no les sirviera. Pero ella se daba cuenta que a pesar de que olía feo ese lugar, no es como que de una montonera gigante de cosas, sino que de alguna forma eso salía. Así que ella se esconde ahí, y cuando el hombre va a sacar a otro niño para llevárselo a otro cuarto, ella aprovecha y se va. Cuando sale por esa puerta se da cuenta que tiene que subir como una escalera casera, con trozos de palos. A lo que ella sube se da cuenta que estaba debajo de la iglesia del pueblo, y que en ese rato el sacerdote estaba dando la misa del domingo. Ella pasó tanto tiempo encerrada que ni siquiera sabía la fecha ni el día. Todos los presentes que estaban ahí se quedaron impactados por ver de dónde salía la niña. Y ese ratito el padre se dio a la fuga completamente. Y la rectora y algunos hombres que estaban ahí sentados también salieron volando. Ella, por la adrenalina, dice que se abrazó de la primera persona que vio y le dijo que le ayudaran. Ella pudo salvarse a sí misma y a todos los niños que estaban abajo. Pero algunas personas nunca le creyeron y tuvieron que irse del pueblo, porque eran mal vistos ahí por levantarle falsos a la máxima autoridad, que en ese tiempo era un sacerdote. Y a pesar de que habían muchísimos niños con muchísimos traumas, con personas que vieron cómo salieron de abajo, que había hombres todavía sosteniendo, pues ya saben,
con niños. La gente decidió taparlo porque para ellos era más importante resguardar la autoridad del padre. Y claro, como había mucha gente que tenía dinero metido en eso, prefirieron votar a las personas que hicieron bulla. Ella nunca supo más, ni de la rectora, ni de las personas que estuvieron ahí, ni siquiera de sus amiguitos con los que compartió esos duros años abajo. Fue como que todas las personas se las tragó la tierra, y nunca hubo justicia para ninguno de ellos. Y fin, aquí les dejo el @ de mi Instagram, porque por ahí damos recomendaciones de películas de terror, contamos mini chismecitos rápidos, y me puedes dejar